contestarle aquí pues, las preguntas que yo creo que es lo importante con relación a nuestro programa de gobierno. Entonces, mira, María Fernanda, ¿tiene la primera pregunta? A ver. ¿Cuáles son sus propuestas para ampliar y mejorar la educación de niños y jóvenes? A ver, educación. A ver, el tema de la educación es uno de los 10 grandes cambios que nosotros le estamos proponiendo hoy al país. Y la educación, nosotros venimos insistiendo en 3 programas que son fundamentales. El primero, garantizar la educación básica, primaria y secundaria a todos los niños de Colombia. Lo que debe buscar el Estado es garantizar hasta 9º grado la educación de los niños. Y no solamente la educación, sino que nosotros hemos hablado y estamos proponiendo lo que denominamos el alimento suplementario en nuestras escuelas. ¿Qué significa esto? Significa lo que oímos permanentemente cuando recorremos el país, que muchas madres de familia nos dicen: mire Andrés, muchas veces no tenemos cómo enviar a nuestros hijos a las escuelas, se van con un vaso de agua, se van con una huepanela, se van con una changua, y a esos niños que se desmayan en los pupitres, que no tienen la capacidad de estudiar, que no tienen la capacidad de competir y desarrollarse al igual que los niños de países ricos, por esa misma circunstancia hemos dicho que hay que darle, el Estado tiene que darle desayuno y almuerzo a los niños en las escuelas públicas, y que esa es una obligación del Estado colombiano, que es más barato invertir en nuestros niños que tener que invertir en hospitales y en centros de salud para tratarlos de problemas de desnutrición y problemas de malnutrición. Y con relación a los jóvenes, estamos hablando de la educación de 3 ciclos que consideramos que son fundamentales. Que los jóvenes podamos tener lo que en los países europeos y en los países desarrollados se llama la educación por ciclos. Que el primer ciclo sea un ciclo básico para todos los estudiantes, 3 años. Terminado ese ciclo pueden salir a devengar un salario y si quieren convertirse en profesionales, entran al segundo ciclo y en 2 años más se convierten en profesionales. Y si quieren ser especialistas, especializarse en alguna profesión, pueden hacerlo después de culminar ese segundo ciclo y convertirse entonces en especialistas. Esos son los 3 aspectos de la educación que nosotros estamos planteando para el país, pero principalmente garantizar primaria y secundaria a todos los niños de Colombia. ¿Qué va a hacer sobre el UPAC, la vivienda y las obras de infraestructura? A ver, esa es una buena pregunta. El UPAC. Vamos a hablar con el UPAC que nos tiene tan complicados hoy a los colombianos. Yo quiero partir de una base. El UPAC ha sido un gran sistema para conseguir vivienda a los colombianos. Hoy, 1.200.000 colombianos son dueños de su propia vivienda. Pocos países del mundo tienen tantos usuarios de un crédito que sean dueños de su propia vivienda. Colombia es de los pocos países del mundo que puede mostrar una cifra tan importante. En tan solo pocos años, en 27 años tenemos nosotros más de 1.200.000 dueños de la vivienda. ¿Cómo era el UPAC? El UPAC era un sistema de valor constante, lo que significaba que los colombianos podíamos pedir prestado para construir nuestra vivienda al costo de la inflación más 1 o 2 puntos. ¿Qué pasó? Que el sistema se fue desvirtuando. Igual era para el ahorrador. El colombiano que ponía su plata a producir le pagaban la inflación más 1 o 2 puntos para recuperar el valor de su dinero. Mientras esto existió, los colombianos pudimos tener vivienda. Pero ¿qué sucedió? Que posteriormente el UPAC se amarró a las tasas de interés. Y lo que tenemos hoy es que el gobierno de San Pedro y el gobierno del doctor Serpa, porque la crisis del UPAC se generó en el último año y medio, ¿qué hicieron? Que amarraron el UPAC al DTF y por lo tanto hoy estamos pagando tasas del 45%. Con esas tasas ningún colombiano podemos tener vivienda y por eso hay que reformar el UPAC, porque de esta manera el legado que nos dejan San Pedro y Serpa, ningún colombiano podemos tener vivienda. Yo les he dicho a ellos y lo reitero aquí, que posiblemente, como lo vimos hoy, ustedes se dieron cuenta de la cifra de desempleo hoy en el país, 14.5%. Que San Pedro puede ser que nos haya quitado el empleo a los colombianos, pero no nos vamos a dejar quitar la vivienda. El sistema hay que reformarlo
y hay que aplicarlo para que los colombianos podamos de nuevo acceder a crédito, para que podamos todos tener vivienda en Colombia. Y las obras de infraestructura, ahí también, si queremos que este país progrese, si queremos que este país salga adelante, ahí tenemos que invertir. Si nosotros no tenemos carreteras para exportar nuestros productos, si nosotros no tenemos aeropuertos y puertos, pocos vamos a hacer. Y por eso nuestras propuestas para generar empleo es vivienda de interés social, que el subsidio llegue a la gente más pobre de Colombia, que el subsidio efectivamente, el INURBE, llegue a los más necesitados y que de la mano el gobierno nacional con los alcaldes podamos diseñar nosotros una política de vivienda. Por ejemplo, lo que pasa en Bogotá, con el alcalde Peñalosa y yo lo proponíamos en el programa de Bogotá. Generemos un programa con el Banco de Tierras. Si logramos que la tierra sea barata y el Estado aporte los subsidios, vamos a poder construir vivienda de interés social. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciendo para acabar con el déficit de vivienda social y generar empleo y de esta manera reactivar de una manera pronta la economía. La manera más fácil, la manera más pronta para generar empleo es la construcción y es allá donde tenemos que hacer las primeras inversiones. ¿Vas a manejar el proceso de paz que vas a hacer con los desplazados? La paz. Para hacer la paz necesitamos trabajar en dos frentes. El primer frente para hacer la paz es justicia social. Si nosotros no hacemos una reforma a fondo de las estructuras de nuestra sociedad, si nosotros no volvemos a invertir en la gente más pobre y más necesitada de Colombia, no vamos a lograr hacer la paz. Para hacer la paz necesitamos volver a invertir en salud, en educación, en vivienda, en recreación. Si no, posiblemente nos podemos sentar con los grupos subversivos. Perfecto. Mañana nos podemos sentar con la FARC. Mañana nos podemos sentar con el ELN. Pero si no hacemos una reforma estructural, no vamos a lograr hacer la paz. Por eso hay que invertir de nuevo en la gente. Y por eso a mí me preocupa lo que pasó esta semana. Uno de los mayores problemas que tenemos en el país es el déficit fiscal. Por fin el gobierno entendió que hay que reducir el déficit fiscal. Pero lo que me preocupa a mí, lo leímos hace 3 días, lo leyeron ustedes, lo vimos en la televisión, es que este gobierno del doctor Serpa y del doctor Samper dijeron: vamos a recortar 500.000 millones de pesos. Pero en lugar de recortarlo del gasto suntuario, en lugar de recortarlo del gasto innecesario, se lo recortaron a la gente más pobre de Colombia. Es decir, que de ahora en adelante no va a haber plata para las madres comunitarias, no va a haber plata para los salarios, no va a haber plata para el SENA, no va a haber plata para el seguro social, no va a haber plata para la salud, no va a haber plata para el CISBEN, no va a haber plata para la red de solidaridad. Están quitando la plata a la gente más pobre del país y de esta manera no vamos a lograr hacer la paz en Colombia. Por eso tenemos que invertir de nuevo en la gente. Y segundo, tenemos, como yo le he propuesto, hablar directamente con la guerrilla. Ellos han dicho que no dialogan con el gobierno porque es un gobierno ilegítimo. A partir del 1 de junio va a haber un gobierno legítimamente constituido, como aspiramos nosotros a ganar las elecciones. Y ese día le vamos a decir a los violentos que nos sentemos a dialogar, que si quieren hacer la paz la vamos a hacer. Hoy la situación es distinta a hace 4 años. Hoy ya la FARC ha dicho 8 puntos de lo que quiere negociar. Y que no son cosas que estén muy lejos de lo que podemos pensar muchos de nosotros. Uno de esos 8 puntos, simplemente para poner un ejemplo, es acabar con la corrupción, que todos queremos acabar con la corrupción. El ELN ha hablado de 12 puntos. Por esa misma circunstancia, si ellos quieren hacer la paz y demuestran que quieren hacer la paz, vamos a hacer la paz con ellos y vamos a traer la paz a Colombia. Ahora me impactaba, porque estaba viendo en la televisión, oyendo por la radio un comercial del candidato del gobierno diciendo que la paz no podía fracasar 1, 2, 10, 100 veces. No, la paz hay que hacerla. El pueblo colombiano le dijo al próximo presidente el pasado mes de octubre: todos los que votamos por la paz, por el mandato por la paz, creo yo interpretar al pueblo colombiano, lo que le dijimos al presidente es: esa es su primera obligación, hacer la paz. Trabaje por hacer la paz. Lo más importante por el país es la paz. Y por eso ese mandato
es el que tenemos que cumplir desde la presidencia, hacer la paz, y como digo yo, empleo es el nuevo nombre de la paz, y es allá donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. El tema de los desplazados, lo que no puede suceder es lo que está pasando hoy en el país. En Bogotá en los últimos 4 años, ni siquiera en Bogotá, en Soacha, ayer veíamos que han llegado 180.000 desplazados. Este año ha habido 80.000 desplazados en Colombia. Nosotros lo que tenemos que decirle a los desplazados es que le vamos a garantizar de que puedan regresar a su tierra, de que puedan regresar a cultivar, de que les garanticemos que si algo le robamos se lo vamos a retribuir, porque muchos han perdido, pero esa gente buena parte tiene la vocación agrícola y es allá donde los debemos llevar, a que vuelvan a sus tierras, que tengan crédito barato, que puedan trabajar. Ellos no les gusta ni se acomodan en la ciudad, ni podemos generar los factores que les permitan vivir como vivían en sus tierras. Yo creo que lo que les tenemos que garantizar es recursos para que vuelvan a su lugar, a esa vocación agrícola que han tenido, y de esta manera podamos nosotros recuperar el empleo que se han perdido en las zonas más marginadas agrícolas del país. El señor José Ramírez hace la siguiente pregunta. Señor presidente, buenas noches. Señor presidente, a mí me impactó mucho que usted dijo que rebajaría el IVA del 16 al 12%. ¿No será que el señor ministro de turno en el año 2000 le dice, señor presidente, aquí hay que hacer una adición al presupuesto, y en lugar de ser el 16 vendría a ser el 18%? Entonces, esa es mi pregunta inicial. Y la segunda, por favor, señor presidente, le solicito encarecidamente y a nombre de muchas personas que están sufriendo este flagelo, que es el de la revisión de la ley 142 que trata sobre la recolección de basuras, porque la EXA nos está extorsionando como la guerrilla de Paz. El caso concreto, yo en un centro comercial tengo 2 locales, uno de 10 metros y medio y otro de 18 metros. Estamos pagando mensualmente, en este momento con factura en mano, lo que yo le estoy diciendo se lo puedo asegurar, fuera de los reclamos que he hecho, estoy pagando 25.000 pesos, donde no se saca sino semanalmente en una bolsa de pan de 200 pesos en la actualidad. Se saca semanalmente una bolsa y nos están cobrando eso, es decir, nos cobran mensualmente 1 metro de basura. Eso es mucho y una extorsión, y hemos ido muchas veces a hablar allá y por el contrario. Entonces nos tiene esa servicio supremamente complicada, una extorsión, es decir, la considero que la guerrilla es floja en este aspecto. Muy bien. Como el tema del empleo es la pregunta, aquí hay una carta que Juan Carlos quiere leerle a Andrés. ¿Está bien? Ok. A ver, Juan Carlos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Sarmiento. Mi papá es Miguel Ángel Sarmiento. Usted le mandó una carta a mi papá en la cual usted le pedía el apoyo del voto en su campaña presidencial. Por esa razón yo quiero pedirle que el favor, que si le entra, restarle a mi papá, que él es piloto comercial de aviones. Él está sin empleo hace 2 años. Nosotros siempre le hemos apoyado en la campaña anterior y si recuerda nosotros le mandamos una carta. Bueno, muy bien. Bueno. Ese es el tema fundamental, el empleo. Si algo fracasaron Samper y Serpa en sus políticas fue el empleo. Si algo hay de frustración en los colombianos es que nos dijeron que nos iban a generar 1 millón de empleos y ya hoy tenemos 1.200.000 desempleados. Estamos llegando a unas cifras aterradoras, 14.5%. Hacía 13 años no se veía una situación tan difícil. Porque yo digo que el problema del empleo ya no es un problema económico, es un problema social. Si tenemos 1.200.000 colombianos deambulando por las calles, ahí sí que tenemos un problema social. Por eso,
¿cómo y de qué manera estamos proponiendo nosotros generar empleo? Muy rápidamente. La primera, quien debe generar empleo no es el Estado, son los particulares, es el sector privado. Y por eso es a ellos que tenemos que tenderle la mano para que generen empleo. Y para eso yo he dicho que no vamos a castigar al sector privado, sino que le vamos a ayudar. ¿Cuál es la propuesta? Usted, señor del sector privado, por cada nuevo empleo que me genere, puede rebajarlo del impuesto de la renta. Por cada nuevo empleo que me genere, puede deducirlo directamente del impuesto de la renta. Lo que significa que hoy el sector privado o paga impuestos o le da la oportunidad a un colombiano de tener un salario y de darle a una familia la oportunidad de vivir. De esta manera nosotros vamos a comenzar a reactivar la economía. La segunda manera es el IVA. El IVA debería estar hoy en el 12%. Si Serpa y Samper hubieran mantenido su palabra y no hubieran aumentado los impuestos con 3 reformas tributarias que nos han hecho, el IVA estaría en el 12%. Yo he dicho que si manejamos el déficit fiscal, vamos a poder reducir el IVA del 16 al 12%. ¿Qué significa esto? Que si controlamos la evasión, porque hay distorsiones en la economía, precisamente por la evasión, no es justo que unos colombianos paguen IVA y otros evadan el IVA. En esa evasión, hoy le está costando al país 2 billones de pesos, no millones, billones de pesos, que si nosotros logramos controlarlo, podemos bajar, porque no vamos a tener, como usted dice, que adicionar el presupuesto en los años siguientes. De esta manera, si bajamos el IVA, yo sostengo que le estamos tendiendo la mano primero a la clase media colombiana, que es la más afectada con la clase pobre por el IVA. Entonces le estamos diciendo a la clase media, a la clase pobre, que a ellos también les vamos a ayudar, que si bajamos el IVA, habrá más ahorros, habrá más inversión, la gente podrá comprar más y de esta manera vamos a poder progresar. Y segundo, le vamos a dar un golpe al contrabando. Si bajamos el IVA, le damos la oportunidad a los productos colombianos que se vendan más, que también es nuestro propósito. Y la tercera manera de generar empleo es precisamente regresando al campo, tenderle la mano al sector agrícola colombiano, donde el 40% del país sigue viviendo, y si generamos también empleo en el campo, estamos pacificando buena parte del territorio colombiano. Bueno, Diana. Doctor Andrés, ¿qué va a hacer por los niños que somos el futuro de Colombia? A ver, como ustedes dicen, son el presente y el futuro, los jóvenes y los niños. Por eso hablamos de la educación, el aspecto más importante, garantizar primaria y secundaria hasta el 9º grado. Y segundo, aquí hay un tema que con Nora estamos trabajando que nos preocupa. Si hablamos de paz, la paz comienza en nuestros hogares, la paz comienza en nuestras familias. No podemos hablar de paz cuando estamos generando en nuestros hogares violencia. A mí me preocupa ver las cifras, porque las cifras no nos dicen mentiras. En este momento hay 2 millones de niños al año en Colombia que sufren de maltrato. Casi 1 millón de ellos, 850, 900 mil, que sufren maltrato severo. Lo que estamos viendo en los medios de comunicación es posiblemente no lo más aterrador o lo más impresionante que podamos ver. Ustedes leyeron hace unos días, como leímos todos en la prensa, que una madre le quema las manos a su niña para que saliera a pedir limosna. Eso no puede suceder en el país. O que una madre envía a sus niños al hogar de bienestar familiar, convencida de que los están cuidando, convencida de que le están teniendo el cuidado que debían tener y están abusando de ellos sexualmente, los están maltratando. Y la violencia intrafamiliar. Por eso nosotros, si comenzamos a generar la conciencia del buen trato, si recuperamos nuestros valores de la familia que se perdieron en estos años, si volvemos a la vida familiar, hay que entender que el país está viviendo una situación difícil. Cuando un hombre no tiene cómo llevar un pan a su mesa o pagar la educación de los hijos, posiblemente son los niños los que pagan la angustia y la preocupación del padre de familia. Pero por eso tenemos que generar esa cultura del buen trato. Y estamos seguros que si en nuestra familia generamos el buen trato, vamos a poder generar paz y tranquilidad en Colombia. Segundo, los niños. Hemos hablado también del programa de prevención y educación
frente a la drogadicción. Si hay un tema que nos piden los jóvenes es ese. ¿Cómo podemos hacer para acabar con el flagelo de la droga? En Bogotá, nosotros en la alcaldía diseñamos un programa de prevención y educación frente a la droga en que llegamos a los 150.000 niños. Ese programa nos permitió salvar a gran mayoría de esos jóvenes preveniéndolos y educándolos, porque el promedio de iniciación de la droga en Bogotá es de 10 años y no puede ser posible. Por eso hay que hacer una gran campaña de prevención y educación con inversión en recreación, en deportes, en cultura. ¿Qué pasa con los niños? Por eso nosotros decimos que hay que generar en nuestros colegios alternativas al ocio, al tiempo libre. No puede ser posible que un niño de la jornada de la mañana a las 12 del día esté deambulando por las calles esperando que sus padres regresen. Si ese joven tiene la oportunidad en los colegios de estudiar o de desarrollar actividades culturales o deportivas, definitivamente no va a estar en la calle y vamos a protegerlo. Hacia allá también tenemos que tener el esfuerzo en campañas de prevención y educación para acabar con el flagelo de la drogadicción. En el gobierno es doña Estela de Galofre y don Jorge Mixón son las dos personas de la pregunta. Doctor Andrés, buenas noches. Yo le quiero preguntar una cosa. Usted fue el primero en enterarse de la corrupción de este gobierno en la actualidad. Yo quisiera preguntarle cómo detener la corrupción en el futuro. Gracias. Doctor Andrés, buenas noches. Creo que nos hemos visto en las Naciones Unidas, cubriendo periodísticamente con Alice Fabre, soy periodista de escuela. Buenas noches. Bueno, no voy a cubrir hoy, si tengo una pregunta. ¿Qué vas a hacer? La primera, con el Congreso Zampista que va bien, aunque yo soy un liberal y voto conservador. Aquí te apoyo a capa y espada porque eres un señorazo. Pero a nivel... ¿Cierto? Sí. A nivel liberal, en 1981 vimos en Naciones Unidas con Alex Fabre. Cubrimos varias informaciones que saben de hoy. Soy periodista. Pero en definitiva, no es que me voltee, pero me inclino hacia vos. Yo no sé. El voto es sagrado. Punto. Pero a mi favor, ¿qué harías tú para gobernar el país? No voy para el trato, tenías tu oficina con un gobierno zampista. A ver, vamos a ver, entonces, yo creo que hay dos temas que son interesantes. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? Yo creo que este tema de la corrupción, si hay el peor flagelo de la corrupción, o el peor flagelo que nos deja este gobierno, el doctor Serpi y el doctor Samper, es la corrupción. La corrupción le ha costado al país cerca de 350.000 millones de pesos. Eso significa que la corrupción es igual al presupuesto del Ministerio de Agricultura. Y si nosotros sumamos de que se perdieron los recursos y que toca aportarlos de nuevo, estamos hablando de 700.000 millones de pesos. Están las cifras. 230.000 millones de Caprecom, de las prestaciones de los trabajadores, 50.000 millones del INURBE, de la plata de la gente más pobre de este país que no llegaron a subsidios de vivienda. Estamos hablando de la caja agraria, estamos hablando de ferrovías, estamos hablando de tantos sitios donde está la corrupción y por eso es donde tenemos que combatirla. Y hay que perseguirla y hay que castigarla. Y para eso tiene que haber responsabilidad política que se perdió en el país. Lo primero es que los ministros tienen que responder por sus actos, que el gobierno tiene que responder. No es posible que tengamos hoy en día, inclusive cuando le pregunta a uno al presidente que por qué no se ataca la corrupción, dice que él no tiene mando sobre los mandos medios. Por eso yo creo que donde más tenemos que hacer énfasis es en acabar con la corrupción. Y por eso yo he dicho que en mi gobierno vamos a meter a la cárcel a los corruptos, estén donde estén, que hay que perseguirlos.
y que los empleados públicos no tienen licencia para robar. Los empleados públicos tienen que proteger, los empleados públicos tienen que proteger los recursos del Estado y de esta manera no pueden tener licencia para robar. Y por eso tenemos que buscar trabajar de la mano con la Fiscalía, con la Procuraduría, pero por sobre todo con los ciudadanos, porque yo digo que buena parte de la corrupción es un matrimonio que hasta el momento es indisoluble, porque hay un corrupto y un corruptor, hay el sector público y está el sector privado. Por eso nosotros lo que necesitamos es romper ese vínculo, divorciarnos, porque si el sector privado no compra al funcionario no hay corrupción, o igual si el funcionario no le pide al sector privado, pero ese vínculo matrimonial hay que romperlo, hay que disolverlo para que podamos traer de nuevo un gobierno claro y honesto. ¿Cómo vamos a trabajar con un Congreso? El Congreso no es el pista, la verdad. Este Congreso no logró más del 51% de los votos, sacó el 48% de la votación en Colombia. Y buena parte de la gente independiente, de los sectores que nos están acompañando, de seguro que vamos a lograr hacer una mayoría que nos va a permitir gobernar a Colombia y de esta manera recuperar el progreso para el país. La señora Eugenia. Doctor Castaño, ¿cómo va a manejar el problema de la droga? Claro que usted ya contestó. Ya. Bueno, pero yo creo que ahí, pero no importa, simplemente yo creo que si ya en Bogotá tuvimos esta experiencia positiva, si logramos proyectar un programa que llegara a nuestros jóvenes, con este programa lo que queremos llegar es a las empresas, acción comunal, asociaciones de padres de familia, los colegios, las universidades. El programa que desarrollamos en Bogotá, como digo, como alcalde, llegamos a 250.000 niños, se convirtió en el programa piloto de las Naciones Unidas y yo creo que de esta manera allá sí hay que hacer esfuerzos. Siempre queremos ser un país exportador y no un país consumidor. Por eso tenemos que voltear a mirar a nuestros jóvenes, invertir en ellos y de esta manera prevenir. Hay una anécdota que yo cuento que me impactó hace algunos días en Pereira, saliendo del hotel. Me dice el botones del hotel, me dijo: Andrés, le vamos a pedir un favor, ¿por qué no nos ayuda a acabar con la dosis personal? Me decía el portero del hotel, porque veía con preocupación cómo se ha ido multiplicando el tema de la droga en nuestros jóvenes. Y hay una cosa que a mí me preocupa, y es la amapola, que si somos un país cultivador de amapola, fácilmente se nos puede quedar la heroína en Colombia, que esa sí es la droga maldita. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y hacer todo lo que sea necesario para proteger a nuestros jóvenes y evitar que caigan en el flagelo de la drogadicción.